de sus propiedades. Esa es la característica de todas las mezclas. Se mezclan, cada uno mantiene su propiedad. Otra es que no interesan las proporciones. Más, menos, no va a afectar en nada, sigue siendo mezcla. Otra que se separa por distintas técnicas, ¿ya? Las cosas tienen las mezclas. Que hemos visto, ¿no? Este traguito. Hemos hablado de qué cosa es suspensión, ¿no? Algunas técnicas mencioné. Y eso voy a enviar por Classroom este material. Ya hablamos del grafito, el diamante, grafeno, ¿no? Fenómenos físicos, fenómenos químicos, fenómenos alotrópicos, propiedades extensivas intensivas. Ya hablamos de tres: color, olor, calor, las diferencias. ¿Ya? Y aquí nos quedamos. Estados de la materia. ¿Listo? Estados de la materia. No es mucho tiempo, que yo también estuve en secundaria, entonces no es mucho tiempo. Estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso. No lo sabíamos. Bien. Y alguien aparecía por decir, no, cuarto estado de la materia. Estado plasmático. Siempre ese amigo sabe, habla de cuarto estado de la materia. ¿Siempre? Entonces, ya era lo máximo decir cuarto estado de la materia. ¿Eh? Y resulta que ahora ya no hay 4 estados de la materia, 6 estados, 8 estados, hasta se habla de 15 estados de la materia. ¿No? Para los físicos. Entonces ya no, estados de la materia no es sólido, líquido, gaseoso, plasmático. Estado condensado de Bose-Einstein, estado condensado fermiónico, estrellas de neutrones, plasma, quark, ya, pero mencionados. ¿Ya? Pero ¿dónde está el detalle? Esta palabrita ya a muchos ha confundido, también es sujeto de preguntas en los exámenes. Esto de acá. Estados de agregación. Eso. Cuando dice estados de agregación de la materia, solo 3. Sólido, líquido, gaseoso. ¿Ya? Estados de la materia, 4, 5, 6, 7, hasta 15, les mencionado, ¿no? Estados. Pero ¿cuál es? Estados de agregación de la materia, 3. Sólido, líquido, gaseoso. Los libros de química están fundamentados en esos 3 estados de la materia. ¿Y el estado plasmático? El estado plasmático está lejos de nosotros. En nuestra realidad, en nuestras condiciones ambientales, sólido, líquido, gaseoso. ¿Ya? Plasmático, el sol, las estrellas, lejos. Es el estado más abundante de la materia. Eso nomás acá hay que tener cuidado, ¿no? Esa palabrita, estado de agregación de la materia. ¿Por qué? Porque estamos en esa realidad, es nuestra naturaleza. A ver, hay otro detalle aquí, ¿eh? Cambios de estado de la materia, algunas sólido, líquido, gaseoso, algunas descripciones. Esto de acá. Acá quiero un ratito entretenerme. Uh, por ejemplo, ¿qué dice acá? El cambio de estado, vaporización, eso se los van a aprender. No hay mucho detalle ahí. Pero ¿dónde está? Aquí, ¿ya? Aumento de la temperatura, disminución de temperatura o ganancia. Otra palabra que funciona aquí, ganancia. Se puede decir que ganancia. Ganancia de calor o pérdida de calor. Esas cosas sí pueden confundir, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, cuando la materia pasa de líquido a gaseoso, gana calor, pierde calor. Cuando la materia pasa de estado líquido a sólido, gana calor. O si no dice aumento de temperatura, disminución de temperatura. ¿Ya? Y vamos a analizar esto solamente con un par de ejemplos. ¿Ya? A ver, por ejemplo, este hielo, ¿ya? 5 de la mañana, estado sólido, ¿sí? Estado sólido. 5 de la mañana. Está frío, ¿cierto? 8 de la mañana ya se derrite, ya pasa a estado líquido. Ese paso de sólido a líquido sabemos que se llama fusión, ¿no? Paso. Pero ¿por qué ha pasado de sólido a líquido? ¿Ha ganado o ha perdido calor? Entonces, para que este hielito pase a líquido, tiene que salir el sol, calentar, entonces los rayos van a llegar aquí. Entonces, esta materia, ¿qué va a hacer? Va a ganar. ¿Va a ganar qué cosa? Calor. O sea, aumenta la temperatura. 0 grados centígrados, ya hielo. Entonces comienza a 10, 18, ya. Entonces comienza a pasar a estado líquido. O sea, para pasar de sólido a líquido, ganar temperatura. Aumenta temperatura, ganar calor. ¿Ves? Ya, ahora vamos al otro lado, ¿ya? Está líquido, en la noche lo dejamos líquido, ¿ya? Está a 7 de la noche, vamos a suponer que estamos a esa hora está a 15 grados, ya, un poquito ya, frío, 10 grados centígrados, ¿cierto? Lo dejamos. 2 de la mañana, 1 de la mañana, ya se solidificó. Sabemos que el paso del líquido a sólido se llama solidificación. Pero, ¿qué ha pasado con la temperatura? Ha disminuido, ¿no? A 0 grados, entonces pasa a sólido. Ha perdido calor. O un chupete, ¿no? A ver, pasa de sólido a líquido. Porque como hay calor, se derrite. Y así podemos estar analizando cuando pasa de sólido a gas, cuando pasa de líquido a gaseoso, cuando pasa de gaseoso a líquido, cuando pasa... ahí, y viene un enredo. ¿No? ¿Alguna cosa? Nada, ¿no? Ya, listo. Entonces estamos ahí. A ver, ¿alguna pregunta? Sí, apenas aparezca el link en Classroom, entonces ya les envío esto, porque no estoy trabajando con un link de WhatsApp no que me han enviado. Y seguro mañana se va a normalizar esto. Entonces vamos a ver, seguimos, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? Generalizamos. Las flechitas que van hacia la derecha, a mi derecha, ¿ya? Dice, flecha hacia la derecha, color azul, gana temperatura. Flecha hacia la izquierda, disminución de temperatura. Ganancia de calor, pérdida de calor. Entonces, con esa lógica, primero, a ver, de líquido a gaseoso, ¿hacia dónde avanza la flecha? Hacia la derecha, o sea, la vaporización. Entonces, es ganancia. ¿Eh? De sólido a gas, o sea, directo, ¿no? Sublimación. Acá también hay que aclarar alguna cosita, ¿ya? Sublimación directa, ¿no? Eso ponen acá, ¿no? Acá ponen alguna sublimación directa, directa, directa. Y acá aparece sublimación inversa. Pero esto no te va a aparecer, ¿ya? Porque ya como que el desuso. ¿Qué palabra? Deposición, ¿ya? Deposición. Eso, así se llama eso.
el paso directo de gas a sólido. Entonces, la deposición es ganancia o pérdida de calor. Ya tienes para contestar. Avanza hacia la izquierda. Pérdida. Todo lo que avanza hacia la izquierda, pérdida. Todo lo que avanza hacia la derecha, ganancia. Listo. Ahí no vas a tener problemas para contestar, ¿ya? ¿Listo? Entonces, estas diapositivas con ellos va a llegarles. Ahí vamos a... Ahí se van a ya informar más. Jovencitos. Bien, a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver. Listo. 41. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más? Eso de... Hasta la última diapositiva, ¿ya? Esta partecita, den nomás una miradita, ¿ya? Estado sólido, posee forma, volumen, solo las partículas solo poseen movimiento de vibración, todo eso. Todo tiene que ver con el movimiento de las moléculas o partículas. A mayor temperatura aumenta el movimiento. Menor temperatura disminuye. En función de eso está el estado líquido, sólido, gaseoso. Vamos a la práctica, ¿no? Una horita que nos queda. Vamos a la práctica. Listo. ¿Ya? A ver cómo va. Muy bien. Primera pregunta, ¿ya? Dice, ¿cuántas de las siguientes proposiciones hacen referencia a sustancias elementales? ¿Ya? O sea, elementos, ¿no? Elementos. Una llave de bronce. A ver, estudiamos, ¿no? Bronce, latón, acero, amalgama son mezclas. Entonces, a ver, colocan, este es mezcla. Mezcla. Cloro gaseoso contenido en un balón. O sea, se está refiriendo solamente a cloro gaseoso. Entonces, sustancia elemental. Sustancia elemental. Una barra de titanio es sustancia elemental. Un puñado de azufre en polvo también es elemento, ¿no? Sustancia elemental. Una gota de ácido sulfúrico. La fórmula química del ácido sulfúrico es así: H2SO4. ¿Ya? Entonces está formado por tres átomos, o tres elementos, entonces es sustancia compuesta. ¿Ok? Compuesta. En cambio acá solo es así: Cl2, que es titanio. Acá es azufre. Entonces son compuestos elementales, sustancias elementales 3, ¿no? 1, 2, 3. Marcamos la C. Pregunta 2. ¿Ya? En un balón se reúnen dos sustancias gaseosas, propano y butano. ¿Ya? En la naturaleza se conoce con este nombre, ¿ya? Gas natural. Gas natural. Gas natural porque es un regalo de la naturaleza. ¿Qué cosa contiene este gas natural? Es metano, es
etano, mejor pongo palabras, ya, mejor no escribo esto, es metano, es etano, propano y butano. Hasta ahí son gases, butano, ¿eh? A partir de ahí es líquido. Entonces, el gas natural es una mezcla de metano, etano, propano, butano. Ya, el gas natural, lo que nos ofrece la naturaleza. Tenemos en el Perú, sí, Cusco, Camisea. Entonces, de esa tierra de Cusco sale ese gas metano. ¿Ya? Entonces dice, en un balón se reúnen dos sustancias gaseosas, propano, butano, componentes del gas licuado de petróleo. ¿Ya? Con respecto a lo anterior, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Las sustancias gaseosas reaccionan para producir GLP. De ninguna manera. Ahí mismo dice, ¿no? Gas natural, una mezcla de gases, esos 4 gases, gas natural. Por lo tanto, no reaccionan químicamente. Falso. El GLP, gas licuado de petróleo, presenta dos fases. En las mezclas gaseosas no hay fases. El aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, metano, CO2. Vemos, no hay una sola fase. No hay fases. Son monofásicos. Falso. Una vez reunidos, el propano no se puede separar del butano. Todas las mezclas, les he dicho, todas las mezclas se separan por distintas técnicas. ¿Ya? ¿No se puede separar? No, sí se puede separar. Habrá unas técnicas, punto de ebullición del propano, del butano, preciso, así con fracciones, pero sí se separa. Entonces la respuesta en este caso es la letra B. La letra B. Ya me adelantaron, muy bien, ¿eh? Ya está, ok, qué bueno, qué bueno. Seguimos analizando. Seguimos analizando. ¿Dónde está ahí? Acá. De las siguientes relaciones, marque verdadero o falso con respecto a mezclas. ¿Listo? A mezclas. Agua azucarada, mezcla homogénea. Correcto, es mezcla homogénea. ¿Okay? Verdadero entonces, verdadero. Agua mineral, falso. Agua mineral, o sea, constantemente compramos, es una mezcla homogénea. Ahí no observamos fases. Aire puro, mezcla heterogénea, no, falso. Mezcla homogénea. Pintura, mezcla heterogénea, sí. Entonces, y como si es hay un tarro de pintura parejito, ¿no? Pero son suspensiones, ¿no? Entonces, cuando decía palabra suspensión coloide, ¿qué cosas son? Mezclas heterogéneas. Acero, mezcla homogénea, sí, verdadero. Acero. Y la respuesta en este caso es la letra B. ¿Estamos bien? Sí. Ok. B. 4. Estamos en 4, ¿no? Listo. Respecto a los estados de la materia, responda verdadero o falso según corresponda. El estado plasmático constituye el material más abundante del universo. Ya, verdadero. Es un estado que está lejos de nosotros, sin embargo es el más abundante. Para todas las estrellas, ¿no? Verdadero. En los cuerpos sólidos, las moléculas están cerca unas de otras, sin que se mantengan en una posición rígida, por lo que se pueden moverse.
medio que no hay mucha claridad, pero, por ejemplo, pueden moverse mínimamente. Ahí podríamos poner eh, verdadero. Pero que dice moverse, o sea, puede moverse con mucha facilidad, entonces falso. De acuerdo con su temperatura y presión, la materia existe en 4 estados de agregación. Acaba de hablar, ¿no es cierto? Estados de agregación de la materia. Sí. Sólido, líquido, gaseoso. Nada más, no entra el plasmático. Falso. ¿Eh? Falso. En el estado líquido predominan las fuerzas de cohesión, pero con mayor libertad de movimiento. ¿Ok? Mayor libertad de movimiento. Estado líquido. Algunos libros dicen, no, están en igualdad de fuerzas, ¿no? Ahí no hay quien gana, sino entre moléculas se mantienen fuerzas iguales. Entonces, con libertad de movimiento está bien, verdadero. Entonces, la respuesta en este caso es la letra E. Letra E. 5. ¿Ya? A ver, 5. El plasma es un gas en forma ionizada que se genera por combustión a temperaturas muy altas, lo que ocasiona que los átomos pierdan sus electrones y quedan átomos con carga positiva llamados cationes, capaces de conducir electricidad y ser influidos por los campos magnéticos. Indique cuál no corresponde al estado plasmático. El estado plasmático está lejos de nosotros. Listo. 1. Las nebulosas, plasmático. Vientos solares, plasmático. Nuestro sol, plasmático. Auroras boreales, plasmático. Aire atmosférico. Está con nosotros, no está en estado plasmático. Entonces la respuesta. Seguimos. A ver, ¿qué pregunta estamos? Pregunta 6, ¿no? Pregunta 6. Pregunta 6. ¿Alguna duda? Vamos, pregunta 6. La E al toque. Ya, vamos a... Está bien, está bien. 6. A continuación, te presentamos una imagen que ilustra la experimentación de una de las propiedades de la materia. Listo. Luego de observar y analizar, marca la alternativa más apropiada con relación a las propiedades de la materia. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que pasa en el experimento? ¿No? Acá tenemos una probeta y medimos la cantidad de volumen, 35 mililitros de agua. ¿Ok? Agua. 35 mililitros, ¿no? 35 mililitros. Luego que hemos medido 35 mililitros, ¿ya? Ponemos unas tuercas. Podemos poner piedritas, no hay problema acá, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El volumen ha aumentado a 50 mililitros. Vamos a ver las alternativas. Es un experimento para estudiar el volumen del agua que representa a una propiedad intensiva. Volumen, propiedad extensiva, ya está eliminado. En la imagen se puede observar la importancia de las probetas para medir las propiedades intensivas. Entonces, volumen, propiedad extensiva. Es una técnica que permite comprobar el peso de las tuercas, la cual demuestra que es una propiedad extensiva. Otro. Es un método físico que permite comprobar el volumen de las tuercas siendo una propiedad extensiva. Esa es la respuesta, ¿ya? Porque nosotros sabemos, para encontrar volumen, por ejemplo, de un cubito, lado al cubo, ¿no es cierto?
hay fórmula. Una esfera, una fórmula. Pero para una piedra deforme, que no hay fórmula química, ¿no es cierto? No hay fórmula química para una piedra así, deforme. Entonces, la mejor técnica es esto lo que ha hecho en el experimento. Acá yo mido una cantidad de volumen, coloco la piedrita acá que tiene tantas formas, ¿sí? Entonces, el volumen que desplace, ese es el volumen de la piedrita. O sea, ¿para qué se utiliza? Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Entonces, nos faltaría volumen acá, de esa manera encontramos y encontramos la densidad. Entonces, la respuesta es la letra D. ¿Sí? La letra D. Es una técnica para medir volumen de sólidos sin forma. ¿Sí? Muy aplicada en los laboratorios. Pregunta 7. Pregunta 7. El ciclo del agua depende de la energía solar y se inicia con la evaporación de las aguas superficiales de los mares, ríos, lagos y con la transpiración de las plantas. Es todo el ciclo. Gran parte del agua evaporada se convierte en nubes. Estos desde donde regresa a la superficie como lluvia, granizo o nieve. Respecto a la conversión del vapor de agua en lluvia, granizo, nieve, marque como verdadero o falso cada una de las siguientes proposiciones y señale la secuencia correcta. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya está. En el ciclo del agua no hay ningún cambio químico. No existe. Por ejemplo, agua de mar en estado líquido. Sigue agua. Evapora, sigue siendo agua, solo que está en estado gaseoso. Llega a las alturas, por el frío otra vez se vuelve lluvia, sigue siendo agua. Por lo tanto, no hay, en ningún momento puede haber un cambio químico, porque cambio químico es cuando altera totalmente la estructura íntima de la materia. Eso es. Entonces, a ver acá, ¿qué he puesto? Esto es falso. Se producen cambios físicos. Verdadero. Cambios de estado. La composición química del agua no cambia. Sigue siendo H2O, H2O en todos esos momentos. Se forman nuevas sustancias. ¿Cuándo se forman nuevas sustancias? Cuando hay un cambio químico. Cuando quemamos papel se forman nuevas sustancias. En el caso del agua no. Es falso. No se forman nuevas sustancias. Y la letra B. La letra B. Ocho. A ver, estamos en pregunta 8. Identifique los siguientes cambios como físicos o químicos. Listo, a ver, vamos a ver. Sublimación del yodo. ¿Ya? ¿Qué cosa es sublimación? El paso de sólido directo a gas. Unos trocitos de sólido yodo, unos trocitos, estado sólido, es I2, ¿cierto? Yodo elemental. Calentamos y pasa como vapor, así, un vapor violáceo, ¿no? Pero sigue siendo yodo. Entonces, ¿qué cosa es? Un cambio físico. Un cambio físico. Combustión. Solo la palabra combustión ya es químico. Está quemando. Quemar. Eso ya cambia. Entonces, acá es químico. Hay que poner químico, físico, no, ahí está bien. Fotosíntesis, químico. De ayer hemos hablado. Fotosíntesis, digestión, respiración, fermentación, corrosión, ¿no? Neutralización, fenómenos químicos. Corrosión de un clavo, químico. Dejamos un clavo en nuestro jardín, con el tiempo se puede acabar, porque va a cambiar.
Va a hacer reacción química con el oxígeno. Licuación del vapor de agua, físico. Entonces, ahí la respuesta es la letra D. ¿Okay? Nueve. ¿Listo? ¿En qué tiempo andamos? 6. Salgo a las 6. 6 y 10. Ya. 9. Marca la alternativa que posee un fenómeno químico y dos fenómenos físicos. ¿Ya? En la primera, pintar la pared, fenómeno físico. Hervir la leche, fenómeno físico. Congelar un helado, fenómeno físico. No hay nada. Dice que posea un fenómeno químico y dos físicos. Desinfección de una herida con alcohol, físico. Leche que se pone agria, eso es químico. Obtención de yogur, ese es químico. Dice un químico y dos físicos. Obtención de biodiesel a partir de aceite de palma, esto es químico. Cuando lanzamos cuando lanzamos un humerán al aire, físico. Hacer un sándwich es físico. Por lo tanto, la respuesta es la C. La letra C. A ver, ¿cómo han acertado? A ver, me una miradita. A ver, la C. Ahí no, un poco de... Sí, algunas alternativas de se confunden. Ya, seguimos. Pregunta 10. Vamos a la 10. Pregunta 10. Clasifica cada una de las siguientes sustancias en elemento compuesto según correspondan luego e indica la secuencia correcta. Sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver hasta qué punto. Aluminio del marco de la ventana. Aluminio, elemento, aluminio. ¿Ya? Puerta de aluminio, ventana de aluminio, elemento aluminio. Cloruro de sodio, sal común, es así, ¿no? Na, mejor así pongo, aluminio, listo. NaCl, ¿de acuerdo? Ayer hablamos, hemos dado duro esto. Oro de 24 quilates, entonces ese es elemento Au. Mercurio del termómetro, elemento Hg. Agua destilada, ayer también hablé de agua destilada, H2O. La secuencia correcta, entonces en la 10 es la letra C. Elemento, compuesto, elemento, compuesto. ¿Ya? 11. En un laboratorio de química se encuentran 5 recipientes cuyas etiquetas muestran lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ver acá. ¿Y con cuántos compuestos cuenta el laboratorio? Compuesto es cuando está formado por dos o más elementos químicos. Compuesto, aquí tenemos A, carbonato de calcio, compuesto. Compuesto tenemos acá nitrato de plata, dos o más elementos. Compuesto es la sacarosa, ¿cierto? 3 compuestos, la C, ¿no? La pregunta es compuestos, ¿no? ¿Con cuántos? Listo, ¿con cuántos compuestos? Los demás son elementos, ¿ya? O sustancias simples. ¿Listo? Seguimos. 12. Indique la alternativa incorrecta con respecto a los compuestos químicos. Compuesto químico.
es toda sustancia formada por la combinación de átomos de elementos diferentes. Está correcto. Correcto. Es un sistema de material homogéneo. H2O, parejito. Etanol, parejito. Por lo tanto, es correcto. Es una sustancia formada por dos átomos del mismo número atómico. Por ejemplo, el ozono está formado por ozono 3. ¿Listo? Entonces, sería oxígeno, oxígeno, oxígeno. Número atómico, 8. 8, 8, 8. ¿Cierto? Es una sustancia formada por átomos del mismo número atómico. ¿Esto es compuesto? ¿No? Compuestos químicos. ¿Es compuesto? No. Esta es una sustancia simple. ¿Ok? Entonces, esto es incorrecto. ¿Ya? 13. Si reunimos, está diciendo, si reunimos, la palabra te está ayudando, si reunimos, no dices, si existe una reacción química, no dices, si reunimos en un balón dos sustancias gaseosas, oxígeno y nitrógeno. Entonces, si reunimos, ¿qué cosa es? Mezcla. Mezcla. Acá está diciendo. ¿Qué es una mezcla? Reunión de dos o más sustancias. ¿Listo? Muy bien. Luego, dice, ¿se produce una reacción química entre los gases? No. Es una mezcla. Entonces, esto no. ¿El oxígeno se puede separar del nitrógeno mediante procedimientos físicos? Sí. ¿Todas las mezclas se separan? Sí. Una vez que los gases se reúnen, no se pueden distinguir sus fases. Correcto. En las mezclas gaseosas no hay fases homogéneas. Cuando se reúnen ambos gases, ¿cambian sus propiedades? No. Si es mezcla, no. Cada uno mantiene sus propiedades. Por lo tanto, la respuesta es la letra E. 14. De las siguientes propiedades de algunas sustancias, ¿cuántas propiedades físicas están presentes? ¿Listo? Propiedades físicas. Hidrógeno es combustible, química. Fusión, puntos de fusión, es física. Dureza, física. Capacidad de reacción, química. Sodio que reacciona, química. Ebullición, física. Ebullición, fusión son físicos. Volatilidad, físico, ¿no? Inflamabilidad de la gasolina, químico. Inflamabilidad, se va a quemar. ¿Cuántos están entonces? La letra T. Tan rápido. 15. Del siguiente enunciado, el hierro es un metal de color, ya está. Color, esto es una propiedad. ¿Cuántas propiedades físicas? Ya. Color son propiedades físicas. En alambres, o sea, maleabilidad, alambres, ductibilidad física, lámina física, reacciona, ya es químico. Asimismo, es un buen conducción de la electricidad es física, por lo tanto, es la letra 1, 2, 3, 4. Listo. Tan rápido, no me ganó el tiempo. Ahora vamos a ganar, estamos en el 15, ¿no? 16, la E. 17, la B. 18, la B también, ¿ya? 18 la B. Y 19 es la E. Listo, jovencitos. Hasta la próxima. Señorita. A ver, Melanie, ¿no? Sí, profesor. Listo. Hasta la próxima, señorita. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta la próxima clase, profesor. Ok, listo, en el tiempo.